Amén. Gracias a Dios, estamos una vez más en este tiempo que Dios nos permite nuevamente poder compartir su bendita y santa palabra. Le damos la bienvenida a todos los hermanos, amigos, todos los que nos escuchen, donde quiera que nos escuchen, en cualquier parte del mundo donde llegue esta palabra. Bendecimos su vida y que sea Dios a través de su Espíritu Santo y su palabra que habla a su corazón, a su vida. Así que les Amén. bendecimos en el nombre de Aleluya. Jesús y damos gracias a Gloria a Dios por Dios. este privilegio tan maravilloso que Él nos permite, no siendo dignos de Él, sino es por la infinita misericordia y bondad de Dios. Mi hermano Jorge. Gracias, hermano. Lo mismo, mi corazón va siempre con todos ustedes. Gracias por prestar atención, por ayudarnos con su atención a las escrituras. Vamos a tocar un tema que tenemos, como dice la Biblia, temor y temblor de tocar de este tema, porque es un tema muy sagrado, es un tema muy delicado. Amén. Es un tema que tenemos que estar con un sumo cuidado. Así es. Incluso tememos yo y el hermano pastor aquí, temor de decir algo que no vaya a ofender a Dios. No tengo otras palabras para decir, solamente eso, Gloria a hermano. Dios, mi Puede usted hermano. empezar, hermano, cuando Sinceramente, guste. hermano, pues no somos dignos de esto, somos tal vez los menos indicados para hablar de, ¿verdad? En este caso, del tema que vamos a hablar. Solamente que Dios ha tenido misericordia y lo hacemos con mucho temor y temblor delante de la presencia de Dios. Este tema tan importantísimo y tan delicado, ¿verdad? Porque usted lo va a entender porque es tan delicado, porque muchos han, ¿verdad? A través de las escrituras o en el tiempo actual que vivimos, muchos se burlan, muchos lo tienen en poco y otros lo han blasfemado. Entonces el tema que vamos a tocar hoy lleva, ¿verdad?, por título la personalidad y la deidad del Espíritu Santo. Amén. Así que antes de eso queremos orar y que sea el Señor el que nos dirija en esta tarde. Padre, en el nombre de Aleluya. Sí, Jesús, Señor. te damos a ti toda la honra y la gloria por tu misericordia, por tu Tu bondad, Señor, en esta misericordia, hora. Señor. Padre, que Tu tu amor. palabra va a ser expuesta Sí, allá a Señor. los hermanos, los que estamos acá, Oh, Señor, aquellos que van aleluya. a leer esta palabra, Señor bendito, Aleluya. que sea, Señor, abriendo tú, Señor, su entendimiento, sus oídos, Sí, para que Señor. comprendamos estas verdades tan maravillosas, Señor, y que aquellos que hemos experimentado, Señor, el nuevo nacimiento y que ahora somos morada del Espíritu Santo, sea aún más de Aleluya. bendición nuestra vida. Y Aleluya. Señor, si lo hemos ofendido, lo hemos ignorado, Señor, perdónanos. Pero hoy, Señor, Perdónanos. queremos exponer este tema para que todos comprendamos y sepamos lo que la palabra de Dios dice del Espíritu Santo de Dios. Bendecimos a todos los oyentes, a todos los que nos escuchan en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues entramos de lleno a este tema y para esto quiero iniciar con un texto que está en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, leemos lo que dice en el capítulo 16. Si tienes una Biblia, abre tu Biblia y escudriñemos juntos la palabra de Dios. Juan capítulo 16 y versículos 7 al 11. Dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Gloria sea el nombre del Señor.
Rápidamente entramos de lleno a este tema y vamos a hablar de dos cosas tan importantísimas de la persona del Espíritu Santo. Empezamos hablando sobre la personalidad, que el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? Así Que es, quede amén. claro esto, ¿verdad? Porque muchas sectas, muchas herejías, ¿verdad? Dicen lo contrario, pero la Biblia a mí me enseña que Él es una persona que tiene voluntad, que tiene sentimientos. Y para esto que queremos desarrollar, ¿verdad? Iniciando que Él, el Espíritu de Dios, en su personalidad, vamos a ver cómo actúa, ¿verdad? Cómo se manifiesta en cada hombre y mujer que ha venido, ¿verdad? O que ha tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo y que ha nacido de nuevo y ha venido a morar el Paracleto, Cristo y el Espíritu Santo de Dios. Entonces, queremos hoy desarrollar con respecto a la persona del Espíritu Santo, que ha sido tan ignorado y ha sido tan muchas veces burlado. Muchos se han burlado, se ríen, hacen mofa del Espíritu Santo. Hay cristianos que hasta algunos hacen chiste de eso. Hay personas probablemente en autoridad como jueces o otras personalidades que son tan estudiosas que se han burlado y hablan del Espíritu Santo, aún haciendo mofa y riéndose de la persona del Espíritu Santo. En cuanto al cristiano, nosotros muchas veces pues sabemos que somos morada del Espíritu Santo, pero muchas veces le ofendemos, muchas veces le podemos estar mintiendo, muchas veces le podemos estar resistiendo. Y por eso vamos a desarrollar Amén. punto por punto sobre la personalidad del Espíritu Santo. Y mi hermano Jorge, le dejo aquí el tiempo para que usted, ¿verdad? Inicie también. Amén, hermano, Gloria a Dios. gracias. Hay una escritura con la que puedo empezar en Juan, en el capítulo 4:24. Jesús le dice a la mujer samaritana, le dice, Dios es espíritu. Así es. Dijo mi hermano, el espíritu tiene sentimientos, Así es. es una persona. Nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Somos espíritus que vivimos en una alma y tenemos un cuerpo. Así es. Entonces, qué gran maravilla de saber. Palabras me faltan a mí para expresar porque hemos empezado estos días a entender la personalidad divina del Espíritu de Dios. Así es. La Así es. personalidad que es tan noble, que tiene sentimientos igual que cualquiera, se puede constrictar. Así es. Es algo que no se puede explicar y vamos a tratar de desarrollar. Cuando Cristo Jesús fue introducido al mundo, el Espíritu de Dios en su humanidad estaba sobre él. Y dice que acompañado de eso venía espíritu de inteligencia, de sabiduría, de consejo, de poder. Lo predijo el profeta Isaías en el capítulo 11:2. Sin el poder del Espíritu Santo, Jesús no podía haber hecho los milagros que fueron hechos. Así es. Amén. Porque por el poder del Espíritu de Dios fue que hizo milagros, sanó los ojos, manos brotaron, los cojos se levantaron, los huesos, por el Espíritu de Dios, por el poder santo del Espíritu de Dios. Dice en el libro de Corintios, segunda de Corintios 2:3-17, porque el Señor es el Espíritu. Gloria a Dios. Tener en cuenta todo eso lo trae a uno a sentir una reverencia, hermano. Estamos Definitivamente. aquí ahorita que palabras nos falta para expresar eso. Como dijo él, ha sido burlado, ha sido usado para chistes groseros.
Sí es, amén. Pero toda aquella gente que ha sido, si no se ha arrepentido, eternamente, ojo a lo que digo, eternamente van a estar en juicio. Van a estar en juicio. Porque el Espíritu Santo es noble, tiene sentimientos. Yo no puedo ofender a mi Padre. Sí Y es. cuanto más a algo que es divino, que es precioso. Aleluya. Como les digo, palabras a mí me falta para expresar a través de lo que vayamos hablando. Vamos a concordar todo esto que queremos decir, que queremos transmitirles a ustedes. Que ustedes, hermanos, sientan una reverencia absoluta, incondicional sobre el Espíritu de Dios. Por favor, Gloria hermano. a Dios. Gracias, mi hermano. Y recuerde que estamos en este tiempo, en estos últimos años, en este tiempo final. Es el Espíritu Santo el que se está moviendo, se está manifestando, y Él quiere hacer obras maravillosas, quiere, ¿verdad?, llenarnos, saturarnos, revestirnos de poder, pero Él lo quiere hacer. Ahora que el creyente esté dispuesto y que esté anhelando es muy diferente. Entonces rápidamente, ¿verdad?, decimos que es una persona, pero alguien puede decir, pero las personas se ven, ¿verdad? Pero él es real y verdadero, es espíritu, y por eso vamos paso a paso, ¿verdad? Cuando ya vamos a ver la deidad. Así es. ¿Verdad? Pero ahorita estamos en la persona del Espíritu Santo, y por eso queremos recalcar bastante en esto, porque ha sido tan ofendido el Espíritu Santo por tantas personas que hacen mofa de él, y aún es tan podría decir yo, tan asquerosamente muchas veces lo meten a decir cosas. Escuché a un juez que está dando un veredicto, y están ahí las personas presentes, está el público, y le dice a la señora, y usted, porque están peleando la custodia de ese hijo que va por venir, o sea bueno, son pleitos de un hogar, pero lo que quiero llevarle es que el juez le dice a la mujer, no me vayas a decir que el embarazo que tienes es obra del Espíritu Santo. Ay, Señor, Dios mío. Mire, cuando escuché esas palabras, me llené de tanto, no sé, de tanto coraje, decir cómo es posible que esta gente que piensa que está en autoridad, piensan que pueden hacer y deshacer y decir lo que se les antoje, un día van a dar cuenta por eso. Pero hay gente, aún hay cristianos que hacen chistes sobre de esto, pero acuérdese que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, entramos rápidamente por el tiempo a este tema, lo que es la persona del Espíritu Santo. Dice que tiene sentimientos. Entonces vamos a la Biblia. Dice la Biblia en Efesios 4:30, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, acá está hablándole a creyentes, a hombres y mujeres que un día experimentaron el poder del Espíritu Santo, el poder del siglo venidero, es más, profetizaron, hablaron otras lenguas, qué sé yo, pero probablemente en el caminar con el Señor lo han contristado a tal punto que ya está su vida espiritual en una decadencia. Entonces, ¿por qué se contrista el Espíritu Santo? Como decía mi hermano Jorge, porque el Espíritu Santo es tan sensible. Cuando no le tomamos en cuenta, cuando hacemos lo que queremos, cuando nosotros, conociendo la palabra, sabiendo lo que dice la Biblia, hacemos lo contrario. Y muchas veces el versículo que leímos aquí de Juan, que dice que Él redarguye de pecado, Él compunge de pecado. Muchas veces el Espíritu Santo te redarguye que lo que estás haciendo está completamente reprobado por Él, pero lo hacemos. Entonces, cuando se hace eso, entonces el Espíritu está contristado. Entonces, déjame decirte que si lo tienes contristado, ¿quién va a alegrarte? ¿Quién te va a dar ese gozo? ¿Quién te va a dar esa investidura? Nadie.
porque lo tienes contristado. Entonces es importante lo que dice Efesios acá, que no lo contristemos. No quiero detenerme mucho en este punto por el tiempo, pero hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos contristar al Espíritu Santo. Lo podemos contristar porque somos tan orgullosos y arrogantes que nunca nos humillamos delante de la presencia de Dios. Aleluya. Lo podemos tener contristado porque muchas veces cuando Él nos manda a hacer algo no lo hacemos. Nos hacemos los que no es para nosotros. A veces puede estar enemistado con alguien. A veces el Espíritu Santo, la palabra ya te manda y me manda a mí que pidas perdón, que nos reconciliemos, pero no lo hacemos. Entonces hay mucho que hablar sobre esto. Pero aquí la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Nuestra redención se acerca, hermano. Así es, hermano. Así Nuestra es. redención se acerca. Sí, sí. Y si yo tengo contristado al Espíritu Santo, que no sueñe yo que me voy a ir con el Amén, Señor. amén. Porque lo tengo contristado. ¿Qué tengo que hacer? Ponerme a cuentas, pedirle perdón al Espíritu Santo. Porque volvemos y decimos, ¿verdad? Que en palabras del Señor, que el Señor dijo, os conviene que yo me vaya, mandaré al Consolador. ¿Verdad? Jesús en su ministerio se miró físicamente, estaba con sus discípulos, lo podían tocar, estaba presente, tenía un cuerpo, pero ahora el Espíritu Santo no lo vemos, pero es tan real, porque es una persona, mi hermano Así Jorge. es, hermano. Gloria Así a Dios. es. Desde el principio de la creación de la humanidad y de todas las cosas, en el libro de Génesis, ¿quién no ha leído? En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Así es. Es una persona. Dios en persona es. En el libro de Génesis 6:3 dice, hablando de los sentimientos, hablando de que es una persona que se siente, dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque durante miles de años ha venido el Espíritu de Dios mostrando, hablando y trayendo ejemplos. Aleluya. Al extremo que el hombre decidió seguir sus pasiones bajas, seguir consejos diabólicos. Por eso es que dice él, no para siempre mi espíritu contenderá con el hombre, porque sus días son malos y solamente serán 120 años. No está hablando de la edad que todo ser humano. Ese es otro tema que vamos un día, con permisión divina del Señor, vamos a discutir. No son 120 años, ahí habla de otra cosa, que es bastante hermoso también saber. Pero durante toda la vida, el tiempo de la creación, el Espíritu de Dios ha estado involucrado en todo. Es más, hermano, dice que tiene 7 ojos que miran sobre toda la tierra. Asusta saber eso, pero más hermoso es, oh Dios mío, más hermoso es saber que cuando un ser humano se arrepiente de su conducta que ha vivido durante la mayoría de su tiempo ofendiendo a Dios, nace de nuevo al pedir perdón y el Espíritu Santo viene a morar dentro de uno. Amén. Y dice que hay una prueba de todo eso. Dice, todo espíritu que confiesa que Jesús es el Señor, ese es de Dios. Porque si por el Espíritu Santo de Dios hacéis morir las obras de la carne, dice, viviráis. O sea, Él ayuda en nuestras debilidades. Amén, aleluya, así es. ¿Qué Amén. ser humano no tiene pasiones bajas? Incluso nosotros los cristianos Así es, claro, amén. tenemos pasiones bajas que a veces nos topamos con algo y que caramba no sabemos ni qué hacer. Dice que Él nos da la salida. Ahora, si caemos, abogado tenemos para con Dios, porque el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Por eso el Señor Jesús dijo, la escritura que leyó el hermano pastor, dijo, me voy, pero os enviaré al Consolador. Amén. La palabra Consolador es que te consuela,
te consuela. Es como cuando un niño que está aprendiendo a caminar y estás tú detrás de él y se cae. ¿Qué es lo primero que haces? Vas y lo consuelas, le das fuerzas, le dices, tiene que pasarte esto porque estás aprendiendo a caminar, le flotas las rodillas, lo cubres, no sabes ni qué hacer. Esa es la palabra, lo consuelas. Es por eso que tanta blasfemia el diablo ha puesto en el corazón humano en contra del Espíritu de Dios. Así Y el es. Señor Jesús dijo bien claro, todos los pecados al hombre le van a ser perdonados. Esto es si pides perdón, no es automáticamente. Esto es si pides perdón, van a ser perdonados. Pero, la blasfemia contra el Espíritu de Dios no será perdonado. Voy a dejar a mi hermano que elabore en Gloria a eso. Dios. Amén. Amén, hermano, por Sí, favor. lo que dice, ¿verdad? La escritura, Mateo capítulo 12, parece, ¿no, hermano? Sí, hermano. Mateo Sí. 12:31 dice Sí. que todo pecado, cualquier pecado le será perdonado al hombre, pero que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Mira qué tan delicado es esto. Sí. Qué Aleluya. tan delicadísimo es. Por eso es que tú, hermano que nos escuchas o amigo que nos escuchas, es importante tener uno, si uno no conoce, ¿verdad? Y uno no sabe, pues para eso está recibiendo uno la enseñanza, Así para que es. Amén. uno tenga ese temor de no llegar a hacer esto. Entonces, Aleluya. es delicado, ¿verdad? Porque lo que dice aquí, que es una palabra, es una escritura, ¿verdad? Lo que el Señor dice de que no tendrá perdón. Porque cuánto blasfeman del Hijo de Dios, dice que, y hablan mal de Cristo, se burlan de Jesús, de hecho se burlaron de él, aquellos, a ver, tú que eres el Hijo de Dios, tú que dices que eres el Hijo, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo, se burlaban de él. Pero más sin embargo el Señor en la cruz, Amén. en el momento final, ¿verdad? Cuando Él antes que entrega su espíritu, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ahora estamos en la era o en el tiempo que el Espíritu Santo ha venido. Jesús se fue, ¿verdad? Y Él hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces es importante tener bastante cuidado cuando alguien está queriendo hacer burla o querer mofarse o querer hacer esto porque pueda que reciba esta sentencia, porque Así está es. escrito en la palabra. Entonces Aleluya, hermano. estamos Aleluya. hablando de la persona del Amén. Espíritu, que Él habla. ¿Verdad? Amén. Y esto que quede bien claro, que muchas personas o que sectas, ¿verdad? Otros movimientos contrarios a la palabra, ellos refutan esto y se burlan y dicen que eso no es así. Pero el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo habla y dice acá en el libro de Hechos 8:29, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. ¿Quién le habló a Felipe? El Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para ahí, pues, esa escritura habla del eunuco, de aquel hombre que vino, ¿verdad?, a conocer las maravillas de Dios, pero él iba, parece que leyendo Isaías 53 y no comprendía lo que estaba leyendo. Entonces Amén. el Espíritu Santo le dijo a Felipe, ve, acércate y júntate a ese carro. Y ahí iba, parece que era un etíope, ¿verdad? El eunuco. Y le digo, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Leía Isaías 53, entonces le explicó Felipe y relata el libro de Hechos que ese hombre creyó y ahí mismo se bautizó y se fue gozoso hacia su tierra. Por eso es importante. Entonces el Espíritu le habló a Felipe y hay otra escritura que dice en Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestros corazones. El Espíritu te está hablando en este tiempo. El Espíritu está hablando. Y cuando hay hombres y mujeres de Dios que hablan por el Espíritu de Dios, ponle mucho, pero mucha atención, y porque no es, mucha gente dice, no es el hombre. No, tienes que saber cuando es el Espíritu Santo de Dios, porque Dios usa estos vasos de barro con rajaduras y debilidades, pero Dios los usa. Entonces, por eso es que el Espíritu dice claramente, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y dice el libro también en Timoteo,
dice, hablando sobre el tiempo final que estamos viviendo, dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Quién dijo esas palabras? El Espíritu Santo. Entonces, esto queremos dejar bien claro porque el Espíritu habla, porque hay muchos que dicen que eso no es, que esas son imaginaciones, que son ilusiones, que esas son otras voces. Aquí la palabra me dice a mí que Él habla y muchas veces Él te ha hablado. El Espíritu Santo te Aleluya, ha hablado, Señor. pero has endurecido tu corazón. El Espíritu Aleluya. Santo sigue hablando. Entonces, por eso, esta es otra de las características de la persona del Espíritu, que Él habla. Entonces, también dice la Biblia que Él enseña. Muchas veces no entendemos algo de la palabra, no comprendemos a cabalidad, pero el Espíritu te enseña, según Juan 14:26. El Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él nos va a enseñar porque Él conoce lo profundo de Dios. Por eso, como empezamos diciendo desde el principio, con mucho temor y temblor nosotros hablamos de este tema, porque somos tal vez los menos indicados, pero gracias al Señor por su misericordia, entonces Él quiere enseñarte. Aleluya. El Espíritu Santo quiere enseñarte, no te hagas sabio en tu propio conocimiento. Él quiere enseñarte y llevarte por el camino correcto y recordarte muchas cosas que probablemente se te han olvidado. Entonces el Espíritu Santo hace, esta es la característica de la personalidad de Él. Entonces, antes de darle el tiempo a mi hermano, quiero leerte otra de las personalidades que dice que Él escoge y Él comisiona para hacer la obra de Dios. Aleluya. El Espíritu Santo escoge y comisiona. Es bien importante este punto, porque muchas veces el hombre está escogiendo y está comisionando a alguien y va a la derrota, va al fracaso, porque es el hombre el que está metido en esto. Pero cuando es el Espíritu, entonces eso va a prosperar y eso va a permanecer. Dice la Escritura en Hechos 20:28, hablando de la persona del Espíritu que Él escoge y comisiona, dice: dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y en otra cita de Hechos dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces, Él es el que comisiona para hacer la obra de Dios. Él es el que capacita al hombre para hacer la obra de Dios. Nadie está capacitado para esto. Nadie está capacitado para hacer la obra de Dios. Nadie, por muy inteligente, pueda decir salir de la mejor universidad de los Estados Unidos, de la Harvard, sí, pero eso se queda totalmente atrás, porque aquí no es un conocimiento humano ni una capacidad humana, sino aquí viene lo que el Espíritu Santo hace. Escoge, ¿por qué? Porque Él tiene vasos que ya escogió para esa obra, para un ministerio, para cierto trabajo. Entonces es el Espíritu Santo. Mi hermano Jorge. Aleluya, hermano. ¿Sabe qué es lo que ahorita me sacudió todo mi entendimiento? No había entendido, hermano. La escritura que acaba usted de leer dice: no, si oyeres hoy su voz. Así es. No había entendido, varón. Gloria no a había Dios. entendido, Dios mío. Si oyeres hoy su voz, habla. El Espíritu de Dios habla. Amén. Muchas veces yo he sentido su voz. Es una voz que no se puede describir, que está dentro de uno varias veces. Nos ha hablado, nos ha prevenido de cosas. Sí, amén, amén. Nos ha protegido incluso. El Espíritu de Dios es algo mucho más allá de lo que nosotros conocemos. Por eso el Señor Jesús se inflamó en ira cuando habló y dijo acerca de la blasfemia del Espíritu Santo. El hermano va a tocar ese tema dentro de un momento. Amén. Se ofendió el Señor Jesús de tal manera que se han debido quedar pasmados
los fariseos, escribas y todos los principales de la era de ese tiempo. El Espíritu de Dios en el principio y también en el final. Así como empezó en el principio, también está en el final. Nosotros, los que creemos en las Escrituras, sabemos que el Espíritu de Dios en nosotros, un día, no muy lejano, un día tan añorado, yo le pido a Dios que yo sea partícipe de ese evento magistral que se llama el arrebatamiento. ¿Y qué es lo que va a arrebatar el Señor? Su Espíritu en nosotros. Y nos iremos con Él. Su Espíritu. Así de hermoso, de divino, de majestuoso es el Espíritu de Dios. Aleluya. Está para ayudarte, para encaminarte. El Espíritu de Dios no va a permitir que andes en confusión. Les escribe Pablo en la carta a los Corintios. Antes dice, en el capítulo 2, versículo 9, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a través de su Espíritu. Aleluya. Porque el Espíritu todo lo escudriña, Amén. aún lo profundo de Dios. Gloria a Dios. Aún lo profundo de Dios. Gloria a Dios. Oh, Dios mío, tiembla el corazón al hablar Definitivamente, de esto, hermano. Amén, Definitivamente. varón. Por favor, sigue, hermano. Definitivamente, hermano. Yo creo que aquí nosotros que estamos hablando de ese tema podemos sentirlo, experimentar lo que uno siente, no sé, ¿verdad? Es inexplicable lo que estamos realmente experimentando. Amén. Viene de parte de Dios, es un temor tremendo porque es ¿verdad? De Dios mismo, pero en este caso el Espíritu de Dios. Y la palabra está llena de muchos versos, ¿verdad? Escrituras que hablan sobre la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Tal vez vamos a ir dando la cita nomás. La Biblia dice, hay un mandamiento en la palabra de Dios que muchos tal vez lo ven nada más como un consejo, pero no es consejo, es un mandamiento. La Biblia dice, sed llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Y no os embriaguéis con el vino, el cual trae disolución. Amén. Entonces Amén. el mandato es que seamos llenos. ¿Por qué? Porque muchas veces muchos cristianos andamos casi raquíticamente hablando espiritualmente. Andamos tan débiles, andamos a veces mendigando, hablando espiritualmente en nuestra vida espiritual, porque no nos disponemos a ser llenos del Espíritu Santo. Él quiere llenar. La Biblia dice que Dios da su Espíritu sin medida a todo aquel que se lo pida. Sí, la amén. Biblia dice, si ustedes siendo malos le dan buenas dádivas a vuestros hijos, si un hijo te pide un pan, no le vas a dar a una serpiente. Si ustedes siendo malos le dan buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? Si le piden de su espíritu les dará. Entonces lo que pasa es que mucho creyente, mucho cristiano es conformista. Así es. Somos así es. conformistas. Amén, Nos acomodamos Amén. a una vida religiosa. Y por eso es que muchos se alejan, se enfrían, se apartan. ¿Por qué? Porque no tienen las fuerzas, no le hayan sentido a la vida cristiana. Claro, porque están vacíos. Y la Biblia dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Un cristiano lleno del Espíritu Santo Amén. hace maravillas en el nombre del Señor, vive una vida sobreabundante. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, para que no nos volvamos religiosos, amargados y testarudos, Aleluya. llenémonos del Espíritu Santo. Amén. Y vas a ver cómo tu semblante va a cambiar, tu vida va a cambiar, tu vocabulario va a cambiar, tu mente va a cambiar, vas a tener otros planes diferentes. Amén. Porque estás lleno del Espíritu Santo. Vas a hablar la palabra de Dios con denuedo, con valor, sin temor, sin miedo, sin cobardía. Pero eso es lo que dice la Biblia, que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Es para aquel creyente, para todo aquel
aquel que ha tenido un encuentro personal con Así Cristo. es. Porque Amén. muchos creyentes se han vuelto religiosos. Amén. Simple y sencillamente se acomodó nomás ir un día o 2 días a la iglesia y piensa que ya con eso ya estuvo. No, la vida cristiana no es nada más de ir 2 días a la iglesia. La vida cristiana es, la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, te quiero leer 3 cosas rapidito aquí, después del tiempo de mi hermano. Amén. Hay más que hablar sobre la persona del Espíritu Santo, pero quiero enfocarme en 3 cosas que no debemos hacer, que no debemos de hacer nosotros, ¿verdad? Como cristianos, como creyentes, que Amén. no debemos de hacerle al Espíritu Santo. La primera es que no debemos de mentirle al Espíritu Santo. Aleluya. No debemos Aleluya. de mentirle al Espíritu Santo. Al hombre, el hombre lo podemos engañar, pero al Espíritu Santo no. No. Y para esto dice la Biblia, en Hechos capítulo 5:3, un verso muy conocido, dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Mire qué tremendo esto, Ay, hermano. Le mintieron al Espíritu Santo y ya sabemos que dice que cayeron muertos. Pero rápidamente, ¿qué pasó aquí? Amén. Era un tiempo de mucha necesidad. Era un tiempo de que la iglesia de ese tiempo estaba pasando mucha necesidad económicamente, pero habían hermanos que eran pudientes, que tenían los medios, y habían hermanos que el Espíritu Santo los incitó a que ellos vendieran sus propiedades, que vendieran lo que tenían, y ellos todo el dinero lo entregaban a los apóstoles para administrar y ayudar a los pobres, Así es. a los así hermanos pobres. Así es. Entonces ellos lo hicieron y dieron todo lo que ellos recibieron, lo entregaron a cabalidad. Pero Ananías y Zafira no le estaban pidiendo su propiedad, pero más sin embargo, yo no sé, ¿verdad? Quiero pensar nada más. Qué sé yo, tal vez dijeron, no queremos quedarnos atrás. Pues lo hacemos también, pero ¿qué fue el punto aquí? Que ellos no dieron. Aquí dice el versículo, esta palabra, dice, y sustrajeses el precio de la heredad. O sea que dieron lo que les convino y se quedaron con lo demás. Aleluya. Mintieron al Espíritu Mintieron. Santo. Entonces hay mucho que hablar sobre esto, pero 3 cosas que no debemos de hacer. Que ahora que somos morados del Espíritu Santo, que no mintamos al Espíritu de Dios. Hay creyentes, hay hogares que se han enlazado y han dicho, Señor, si tú me das ese dinero, yo te voy a poner, y se enlazaron con sus palabras. Señor, cuando tú me des esa herencia, qué sé yo. Señor, cuando yo saque ese dinero. Señor, cuando yo gane esa compensación. Señor, cuando yo reciba esto, yo te voy a dar a ti lo primero. Y es lo que menos hicieron. Y es terrible porque hay consecuencias. O sea, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Entonces hay quienes dicen esto y mienten. A la hora que reciben eso, se les olvidó. Pero vienen las consecuencias. Aquí en este caso, Ananías y Zafira cayeron muertos. Entonces, 3 cosas que no debemos de hacer a la persona bendita del Espíritu Santo. Mentirle. La otra es que no debemos de ser rebeldes al Espíritu Santo. Aleluya. Que no seamos rebeldes cuando Él nos habla, y te voy a leer un verso en Isaías 63:10. Que no seamos rebeldes cuando Él te habla. Amén. Porque Él te va a hablar por la palabra, te va a hablar por un vaso, te va a hablar el Señor por profecía. De una u otra manera te habla el Señor. Pero si eres rebelde, entonces las cosas van a ser totalmente diferentes. Dice Isaías 63:10, mas ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu, por lo cual Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Qué terrible situación esta. Aleluya. Que Dios mismo pelee Aleluya. contra uno. Contra uno. Aleluya. Porque a veces es tanta la rebeldía, la necedad y la terquedad, que la gente quiere hacer lo que se le da la gana. Y el Espíritu Santo le redarguye que no lo haga, mas sin embargo se vuelven rebeldes y pueda que muchos estén en esta condición.
Oran, hacen lo otro, quieren hacer lo otro, pero muchas veces aquí dice que el espíritu se volvió contra ellos. Ahí está la palabra, no estamos inventando, ahí está escrito. Entonces, otra de las cosas por el tiempo es que no debemos de nosotros de hacer al Espíritu de Dios, hay mucho sobre esto, resistirlo, pero hay otra, es que esta es de sumo cuidado también, tener el sumo cuidado de no blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Cómo es? ¿Cuál es la blasfemia? Mateo, ya lo leyó mi hermano, lo quiero leer rápidamente. Amén, hermano, amén. Mateo 12:31 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada, ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, ¿cuál es la blasfemia? Muchos dicen, explíqueme qué es la blasfemia. Blasfemia no es más que adjudicarle la obra del Espíritu Santo a las tinieblas o al diablo. Aleluya. Así es. Hay hermano. gente que muchas veces, por no tener ese temor, Dios les está hablando a través de, podemos decir, Dios les está hablando por el Espíritu Santo, porque acuérdense que los dones son del Espíritu Santo. La persona que es usada en un don de profecía, de milagros, sanidad, discernimiento de espíritu. Bueno, muchas veces en profecía dice la Biblia que la profecía tiene tres, ¿verdad? No quiero irme por ahí, pero la profecía tiene tres propósitos: consuela, exhorta y edifica. Entonces muchas veces Dios está usando un vaso a través de ese espíritu para hablarle y le está diciendo, dice el Señor que, ¿verdad? Te vuelvas de ese camino. Y alguien puede decir, no hombre, esa señora está hablando de parte del diablo. Entonces está, mire, o sea, lo que si el Espíritu está usando un vaso y hizo el Señor una sanidad, una liberación, adjudicarle la obra del Espíritu Santo al diablo. ¿Y por qué te digo esto? Porque en versos anteriores, aquí a Mateo 12, queremos ser nosotros bíblicos, ¿verdad? Porque no queremos nosotros que ustedes piensen que inventamos esto. Versos antes, en el capítulo 12, porque solo el 31, pero en versos anteriores, el versículo 22 del mismo capítulo, del capítulo 12, dice, 12:22, dice: esto es lo que decimos de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces le trajeron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Aleluya. Mire qué terrible, hermano, lo que estaban diciendo. Y ahí sigue el verso, ¿verdad? Quiero leerte todo. Entonces, por eso leímos esto. Entonces, estos religiosos, mire qué estaban diciendo de la obra que hacía Jesús, ¿verdad? Que estaban diciendo de que por Beelzebú, príncipe de los demonios. Entonces, debemos de tener sumo cuidado, mi amado hermano, de que cuando tenemos que discernir cuando Dios te está hablando, para no adjudicarle o no decir otras cosas, ¿verdad? O decir, una palabra en contra del Espíritu Santo de Dios. Porque es importante tener comunión con el Espíritu Santo. Es importante estar en constante comunión con Él para que uno puede, ¿verdad?, discernir, y el Espíritu te da testimonio lo que es de Dios y lo que no es de Él. Mi hermano Jorge. Amén, hermano. Gloria es a Dios. Primordial que por favor entiendan. Usted, hermano cristiano, hermana cristiana, por favor, si ha tenido usted una mala enseñanza acerca de esto, por favor, preste atención porque estamos dando las escrituras. Dice, vuelvo a repetir, 2 de Corintios, que dice, Dios nos reveló por el Espíritu. Él habla, Él revela, Él muestra. Amén, aleluya. Puede que estés pasando una situación
que no sabes ni cómo gobernarla. El Espíritu de Dios te va a dar la salida, te va a dar la instrucción de cómo seguir. Dice el libro de Primera de Corintios 2. Voy a ir al capítulo 3:16. Amén. Tú que has nacido de nuevo, tú que has tenido una experiencia del perdón divino de Dios, mira lo que ha venido a pasar en tu vida. Y mira, tú que si no has tenido, anhela esto. Ven, arrodíllate, dile: Señor, no entiendo en su totalidad esto, pero quiero que vengas, Señor, tomes control de tu vida. Quiero que me muestres la persona divina de tu Espíritu Santo. Dice en el versículo 3:16, qué casualidad, 3:16. Juan 3:16 dice: Amén. de tal manera amó Dios al mundo, hasta el más inconverso, hasta el más ateo sabe esa escritura. Dice: ¿no sabéis que sois el templo de Dios? Entonces quiere decir que el templo de Dios ya no es una estructura Así es. hecha con manos de hombre. Así es. Ya no es, Dios no mora ahí. Cuando vas tú a una congregación, estás llevando la presencia de Dios en su espíritu Así es, para amén. manifestar, glorificar, alabar, adorar el nombre de Jesús y el nombre del Dios el Todopoderoso. Dice: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mora en vosotros. Los profetas del Antiguo Testamento, cuando hacían sus maravillas, cuando hacían prodigios, señales y milagros, el Espíritu Santo venía sobre ellos y luego tenía que partir. En esta dispensación de gracia, de misericordia, de amor, Dios en su infinita misericordia envió su Espíritu para que more en templo de carne y sangre. Ahora somos templo y morada del Espíritu de Dios. Hablando lo que el hermano dijo de Ananías y Zafira, mintieron a Pedro, en el cual estaba el Espíritu de Dios. Así es. Amén. Amén. En Pedro estaba el Espíritu de Dios. Cuando Esteban fue apedreado, porque dice que les dijo la escritura desde Moisés hasta lo último, presentando a Jesús como el Mesías. Y dice: y Esteban se paró lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Es ser lleno de su voluntad, de su palabra, que es la palabra de Dios, de su palabra. Porque Jesús no venció al diablo en su divinidad, lo venció como hombre, Amén. como Amén. ser humano. Aleluya. Así es. Por eso le dijo: escrito está, Satanás. Gloria a Dios. Cuando tú, hermano creyente, estás pasando una dificultad, di: escrito está. Y el Espíritu de Dios te va a dar la escritura que va con acuerdo a la situación que estás pasando. Y tú que no has tal vez recibido instrucción que la que ahora estamos hablando, pídele al Señor que te dé su Espíritu. Pídele el bautismo que te dé el bautismo, que te dé vas a sentir el poder del Espíritu de Dios. Aleluya. No te volverás un superhombre, pero vas a saber que el que está dentro de ti tiene el control absoluto, sin duda alguna, sobre toda situación, tanto en el cielo de los cielos, como de aquí en la tierra y debajo de la tierra. David dijo en uno de los salmos: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si subo arriba, ahí estás tú. Si hago mi morada en el Seol, ahí también estás tú. El Espíritu de Dios es omnisciente, es omnipresente, es omnisabiente y es omnipotente. Amén. Aleluya. No hay nada imposible para Él. No hay nadie, no existe nadie que le pueda estorbar
lo que Él hace en cada uno de nosotros, los seres humanos, que hemos venido al conocimiento del perdón que existe y el lavamiento de su sangre por el Señor Jesús de Nazaret, de los siglos. Y continúa diciendo, ¿no veis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora, aquí está la prevención que da. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aleluya. Fue santificado con la sangre de Jesús, hermano. Gloria a Dios. Siga Amén, mi usted, por hermano. favor, Gloria a Dios. hermano. Gracias, mi hermano. Y hay mucho, definitivamente, que esté en este tema, ¿verdad? Definitivamente, vuelvo y repito, ¿verdad? Somos los menos indicados, ¿verdad? Pero el Señor es, Así ¿verdad? es. Bueno. Y rápidamente, ¿verdad? Hablando sobre la persona del Espíritu Santo, es importante esto que queremos también dejar bien claro, de que el Espíritu Santo es el que reparte los dones a la iglesia. Así es. El Espíritu Santo es el que gobierna y podemos decir domina, ¿verdad? Si se podría usar esa palabra, pero el Espíritu Santo, los dones son del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué hablamos sobre esto? Porque muchas veces ha habido mucha manipulación, ha habido abuso con respecto a los dones cuando, cuando están en desarrollo o cuando no hay un orden, porque a veces hay vasos que Dios les ha dado ese don, ¿verdad? Les ha dado el don de profecía, les ha dado diferentes dones, pero el vaso no va a manejar el don como él quiere, sino es el Espíritu Santo. Cuando Él quiere hablar, va a hablar, y cuando no quiere hablar, no va a hablar. Amén, hermano, amén, amén. Porque hay quienes a veces, cuando ya los usó el Señor en profecía, muchas veces quieren como, ¿verdad? Forzar las cosas y terminan a veces hasta adivinando o calculando. Y eso no es así, por Así eso han es. habido abusos, han Así habido es, hermano. abusos. Amén. Entonces acordémonos que los dones son del Espíritu Santo y Él va a hablar cuando Él quiere y va a usar los vasos que Él tiene, porque ha habido mucho abuso sobre de esto, ¿verdad? Entonces una persona, un hombre, una mujer que le ha dado el Señor estos dones, qué bendición, porque edifica al cuerpo de Cristo, edifica a la iglesia, pero volvemos y repetimos, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos inspire cuando es Él el que va a hablar, porque hay lugares donde hay un desorden completo y muchas veces hay pueblo que no discierne que lo que le están diciendo es le están nomás adivinando. Entonces, el Espíritu Santo sigue repartiendo los dones, sigue obrando de esa manera, pero es importante, cuando tú hables o cuando das palabra de parte de Dios, tienes que siempre decir, así dice el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, hermano, amén. Así dice el Espíritu Santo Así de es, Dios. Así es. Porque es importante poner esto desde el principio, porque Amén. cuando alguien dice, así dice el Espíritu Santo, hermano, la gente o el pueblo temeroso y que ama a Dios Así va a estar es. bien atento. Así es. Pero cuando empiezan a hacer mal manejo de esto, hermano, por eso han habido tantos abusos y es más, hay congregaciones o hay pastores que ya no dejan ni siquiera que ¿verdad? Se manifiesten los dones. Así es. Le digo porque pues he conocido algunos casos que Amén, el pastor hermano. dijo, mejor caía todas las semanas que profetizaban y se me fueron, pero ya no quiero nada más, dijo. Mucho problema me trajo eso, dijo. Mucho problema. Ese es el mal manejo. Amén, hermano. Por eso amén, es amén. importante. Sí, Acuérdense que los dones sí, los maneja el sí, Espíritu sí. Santo, no el vaso. Entonces, vamos entrando, ¿verdad?, a lo que es también por el tiempo que nos avanza de la deidad del Espíritu Santo, que Él es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Entonces, como decía mi hermano, ¿verdad? Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente, ¿verdad? Él conoce todo. Todo. Él lo sabe todo y Él tiene todo el poder.
¿verdad? Todo el poder. Hay muchos versos que podemos citarles, pero aquí quiero leerles este de la deidad de él. Dice 1 Juan 5:6, el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, no, ¿verdad? Es importante esto. Él es el que te da testimonio, el que da testimonio de lo que se está haciendo, que no necesita, ¿verdad?, que el hombre le añada, sino que es el Espíritu que da testimonio, porque Él es el Espíritu de verdad. Porque ¿verdad? Aquí remarca la palabra espíritu con E mayúscula, ¿verdad? Porque hay Amén. muchos espíritus inmundos, ¿verdad? Hay muchos demonios que a veces hay gente que dice así, ¿verdad? Hablan y piensan que es el Espíritu de Dios. Pero tenemos que saber nosotros que el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros, Él es el Espíritu de verdad. Que lo que hablemos nosotros, algo que decía el hermano sobre Pedro, ¿verdad? Que él tenía morando el Espíritu Santo. ¿Mintieron al Espíritu Santo? Sí. Entonces la Biblia dice, hermanos, hablad verdad entre vosotros. ¿Por qué le voy a mentir Aleluya. al hermano? Amén. A Amén. veces echamos Amén. mentiras. Amén. Amén. Dice, hermano, hablen verdad los unos con los otros. Entonces tenemos que edificarnos nosotros hablando la verdad, no inventando, Así es. ¿verdad? No exagerando. Entonces tenemos que nosotros, nuestra comunión debe de ser siempre 100% verdad, porque el hermano tiene el Espíritu Santo. Así es. La hermana tiene el Espíritu Santo. Amén. Y muchas veces cuando alguien está mintiendo, el hermano dice, no, esta es una mentira lo que me está diciendo. Lo Amén. discierne. Sí. Amén. Rapidito dice, me está Amén. mintiendo. Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué vamos a caer en eso? ¿Verdad? Entonces, debemos hablar verdad. El Espíritu Santo es, ¿verdad? Como dice la Escritura, eh, que es eterno. O sea, hablando de la deidad del Espíritu Santo de Dios. Él es eterno, Él es santo, el Espíritu de Dios. Tenemos que entender de que es Dios mismo. Simplemente, ¿verdad? No le vemos, pero Él es real y verdadero. Él en este momento está hablándote a ti y nos está hablando a nosotros. Así es. ¿A Amén. través de qué? A través de su palabra y usando nuestros labios, usándonos a nosotros. Pero Él es real y verdadero. Entonces es importante que nosotros, ¿verdad? Como creyentes, como cristianos, tengamos el sumo cuidado, ¿verdad? Y la reverencia a la persona del Espíritu de Dios. Porque Él es el que está preparando a la novia, Él es el que está preparando a la que va a tener el encuentro con su amado, el Espíritu de Dios. Entonces, Él es el que conoce lo profundo de Dios. Él sabe, Aleluya. conoce lo profundo del hombre. Él Aleluya. sabe tu Aleluya. problema. Él sabe con lo que estás batallando. Aleluya. Él sabe cuáles son las áreas que Sí, tú Señor. o yo no hemos dejado, pero Él quiere ayudarte. Él quiere restaurarte. Él quiere levantarte. Él quiere hacer una obra maravillosa en tu vida y en mi vida. Pero es importante que nosotros vayamos y que nosotros entendamos que el Espíritu de Dios se está moviendo, como se movió al principio. Él se sigue moviendo. Él quiere hacer esa obra en tu vida. ¿Quieres que Dios te capacite? ¿Quieres que ser usado por Dios? Deja que el Espíritu de Dios te levante, que el Espíritu de Dios te capacite para toda buena obra, porque para esto nadie estamos capacitados. Así Mi hermano es. Jorge. Así es, hermano. Nadie puede usar su propio intelecto o tratar de deducir la palabra de Dios a nivel secular, Así es. porque bien dice, el hombre animal no puede entender las cosas de Dios porque han de discernirse espiritualmente. Entonces, volviendo a lo que el hermano decía, no puedes mentir al Espíritu de Dios. No, no se le puede mentir. Y hay tanto hermano y hermana que ha traído vituperio al nombre de Jesús Así es. por hacer display de muchas cosas, de muchas obras que ni siquiera están escritas, ni siquiera se ven en el libro de los hechos. Hacen toda suerte de cosas y la gente empieza a blasfemar, a burlarse.
Déjame decirte que los milagros genuinos que ocurren en congregaciones son hechas por el poder del Amén, Espíritu de aleluya. Dios. Así es. No es por el poder del hombre, Así así que es. descarta eso de querer elevar en un pedestal a un hombre o a uno. Solamente son vasos en los cuales Dios se complació Así de es. usarlo. Cuando Jesús fue presentado, este es mi hijo en el cual he tenido complacencia. Y en cada uno de nosotros Dios tiene complacencia, pero hay que dejarse usar por su voluntad. Yo no puedo exigir a Dios de que tengo un don pastoral como Él tiene. No puedo porque ese no es mi llamado. No puedo hacer, a no ser que en lo futuro Él lo haga. Yo no lo sé, pero no puedo llamarme yo. El llamado lo hace el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios lo capacita a la persona que le está llamando. Lo capacita, empieza a ser un maestro en la palabra de Dios, empieza a discernir la palabra de Dios, lo capacita. Él no se capacita solo, ni lo capacitan a él. Es el Espíritu de Dios que fue enviado a nosotros que somos carne y sangre. En ninguna de la creación de Dios, al menos las escrituras, no dicen absolutamente nada de que en el cielo haya seres que lleven el Espíritu de Dios dentro de ellos. Pero bien claro dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y cuando terminó de hacer al hombre de barro, dice que le sopló y entró el Espíritu en él y fue alma viviente. Hoy en día, el vituperio más grande que pasa el cristianismo y la burla más grande que pasa es que no pueden entender del nacimiento virginal de Jesús que fue engendrado por el Espíritu de Dios. No pueden entender. De ahí han salido un montón de blasfemias diciendo que María era la esposa de Dios Así es. y otras cosas. No. Hoy en día con la capacidad que tenemos, hoy en día de entender las escrituras y que la ciencia ha probado que en la sangre de Jesús había solamente 23 y una cromosomas. No había, porque él no fue engendrado por voluntad humana. Fue engendrado por la obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. En el principio, dice, el Espíritu de Dios se movía por medio de las aguas. La tierra estaba desordenada y vacía. Nos da a entender que antes de la creación de Adán ya hubo un caos. Otro tema. Lo que quiero decir es que el Espíritu de Dios en el principio y en el último también tiene parte principal. Porque en el libro de Apocalipsis, cuando habla acerca de las 6 iglesias, o las 7 iglesias, 6 iglesias, perdón, primeramente dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu habla, el Espíritu oye, el Espíritu ve. El Espíritu Santo es una persona divina, imposible de describirlo. Es una persona divina, divina, divina. Es por eso que el Señor Jesús hizo énfasis en la blasfemia del Espíritu Santo. Dijo, todo aquel que hable contra el Hijo del Hombre le va a ser perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado en este siglo ni en el venidero. Atribuirle, como dijo el hermano, y fue tan importante esa parte que dijo el hermano, atribuirle un milagro genuino
un milagro que proviene de Dios, del Dios que ha creado los cielos de los cielos de los cielos y la tierra y todo lo que hay en él, atribuirle al diablo, que fue su creación. El diablo fue un ser creado. Atribuirle a él un milagro genuino de Dios. Déjame decirte, permíteme decirte que en los postreros días vamos a ver espíritus engañadores. ¿Y cómo los vamos a discernir? A través del Espíritu Santo. No hay libro aparte de la Biblia que nos pueda decir cuáles son. Aquí bien claro dice el Espíritu, habla expresamente que en los postreros días se levantarán espíritus engañadores. Nos va a prevenir, nos va a decir qué tal persona es de Dios y quién no es de Dios. El Espíritu de Dios se movió tanto con el poder de Dios en la iglesia al comienzo, que te voy a decir algo, que el libro de los Hechos no terminó ahí, el libro de los Hechos continúa. De todos los libros se cierra con amén. El libro de los Hechos, todavía seguimos siendo partícipes de esta gran, maravillosa bendición de predicar el Evangelio, hermano. Gloria a Dios. Amén, varón de Dios, Amén, por amén, favor. amén, gracias. Ahí, perdone la distracción, pero estamos nuevamente aquí, gracias a Dios. Estamos terminando ya este tema, que hay mucho más que hablar. Apenas estamos tocando ciertos puntos nada Así más es, sobre la persona que es el Espíritu Santo. Hay mucho Amén. más que hablar sobre de ello. Entonces, siempre para ir terminando, quiero que nosotros entendamos que creyente, hombre o mujer, donde quiera que estés, Así es. no eres cualquier cosa, no somos cualquier cosa. Por la gracia y la misericordia de Dios, a Dios le plació llamarte y escogerte para que ahora no solamente seamos el templo, sino que también el Espíritu Santo nos quiere llevar a experiencias para, por ejemplo, como llevarte cada día a experiencias nuevas. Él quiere revelar. Él quiere revelarte, Él quiere enseñarte, Él quiere que vayamos, era como la luz de la aurora. Entonces nosotros como creyentes no somos cualquier cosa, a Dios le plació y Él quiere que tú y yo busquemos, anhelemos, deseemos y procuremos cada día estar viviendo una vida en el Espíritu. Vivir una vida en el Espíritu no es fácil, Amén. pero tampoco es inalcanzable o imposible. Se puede vivir una vida en el Espíritu, aunque estamos en medio de este mundo corrupto, sí lo podemos hacer, Amén. porque el Espíritu Santo quiere Amén. llevarte a ti y a mí, ¿verdad?, a esas experiencias. Y para terminar, ¿verdad? Queremos, ¿verdad? Vuelvo y repito, hay mucho que hablar sobre esto, pero termino diciendo esto, que el Espíritu Santo también dice que Él te ayuda a interceder, porque no sabemos pedir como debiéramos, pero el Espíritu dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. A veces probablemente no se te acabaron las fuerzas, pero cuando tú empiezas, el Espíritu Santo te ayuda a interceder, entonces Él conoce lo profundo de Dios y conoce tu necesidad. Por eso es de que la oración debe de ser un deleite, no una pesadilla ni un tormento, sino un deleite. Y el Espíritu Santo empieza a interceder dentro de ti con gemidos indecibles. Más si ya has recibido el don de hablar en otras lenguas. Empiezas a hablar tus lenguas, a interceder en el Espíritu, y eso es una edificación grande. Entonces es importante, ¿verdad?, que hay mucho que hablar sobre esto, pero que queremos dejar esto en claro, que el Espíritu Santo es una persona que tiene sentimientos, ¿verdad?, que se puede ofender, ya lo dijimos. Amén. Entonces, hermano, el consejo es
seamos llenos del Espíritu Santo. Así es. Así es. Que aprovechemos el tiempo que nos toca vivir sobre esta tierra, siendo, hermano, saturados de su Espíritu Santo, para que, hermano, hagamos la obra de Dios como Dios quiere. Amén. Vas a entender y vas a comprender la voluntad de Dios a través de que cada día somos llenos, somos guiados por su Espíritu Santo. Dios me los bendiga a todos. Mi hermano Jorge, nos despedimos. Amén, hermano. Muchas gracias por su atención. Atesore por amor a Dios todo lo que acabamos de decir. Como dice el ayun, ahí hay mucho más. Bendiciones. Bendiciones, ahí El está pueblo el número de teléfono. sea ahí. bendecido. Amén. Cualquier pregunta, ahí estamos a la orden. Amén.